Tenemos un tema, aleluya, creo que muy extenso en el sentido de que estamos queriendo, aleluya, abarcar, amén, pues temas que son sumamente doctrinales y que pues están en los 66 libros de la Biblia. Así que, bueno, la intención de ingresar de alguna manera tres temas en un tema, no quiero confundirle, pero la idea es que este tema que tenemos se divida de esa forma con la intención de que podamos mirar en la escritura base, que es la senda del justo es como la luz de la aurora, amén, que a través de estos tres temas tú y yo podamos darnos cuenta que necesita haber un progreso en el hombre de fe, en la mujer de fe. Que cuando hablamos, aleluya, acerca de andar en los caminos de Dios, amén, se necesita entender, aleluya, que todo cristiano necesita tener un avance en su vida. No se trata, hermano, de los años. Nosotros de alguna manera no generamos un currículum cristiano que es el que nos avala por los años que tenemos, no. Amén, nosotros podríamos tener 30 años de cristianos, 50 años de cristianos y un día pecar, resbalarnos e irnos al mundo. ¿Y de qué sirve el currículum? ¿De qué sirve, aleluya, los años anteriores? No, un cristiano tiene que entender, amén, que cada día de su vida necesita pelear y luchar, aleluya, por el hecho, amén, que todavía no llega al cielo. Si tú dijeras, ya estoy en el cielo, ok, ¿qué lucha podrías tener? Pero estás en la tierra, estás aquí muy vivo, con tus pasiones, con tus deseos, amén, con tu carne, aleluya, recibiendo todo lo que este mundo da. Y la idea de nuestro Dios es, ok, yo quiero trabajar en ti, yo quiero obrar en ti, de tal manera que progreses, que camines. Es decir, la Biblia explica y dice que al final de nuestros días, dice que se va a sembrar un cuerpo corruptible. Todos nosotros seremos, aleluya, pues enterrados en esa forma, corruptibles. Es decir, todos los días hay la oportunidad de corrompernos. Es nuestra decisión, por supuesto, personal e individual no hacerlo, pero todos estamos en ese tenor. Así que el Señor, sabiendo esto, hermano, bueno, pues dice, yo estoy en la intención, amén, de hacer un trabajo con ustedes. Estamos en el tema de adoptados y de eso quiero hablar esta mañana, pero dice el Señor, yo quiero hacer un trabajo contigo como mi hijo, no como un extraño, porque ya vimos la parte de reconciliados. Me reconcilia, me acerca a Él y ahora en ese acercamiento, amén, hay una adopción y en esa adopción comienza a haber un trato de Dios hacia nosotros como sus hijos. Y mira, hermano, para nosotros hoy día, en la actualidad, decirle a Dios Padre o dirigirnos a Jesús como Padre, para nosotros es muy normal, muy normal. En nosotros no hay ningún sentir de decir, ay caray, pues ¿por qué le digo a Dios Padre? ¿Lo merezco, no lo merezco? Incluso, hermano, nuestro país o mucha parte del mundo, aleluya, tiene como concepto básico que todos somos hijos de Dios. Ese es el concepto básico y por ende está errado porque la Biblia no enseña eso. Así que por tener ese concepto torcido de que todos somos hijos de Dios, pues por ende muy pocos, aleluya, valoramos a Dios como un padre. Es más, muy pocos, aleluya, reconocemos nosotros que nuestra vida sea la vida de un hijo de Dios. Podemos asimilar que somos hijos de Dios, pero si pones tu vida delante de Dios, hermano, aleluya, entonces puedes darte cuenta y decir, ay caray, como que tan hijo, no soy, hombre o mujer. Entonces, la idea de nuestro Dios, aleluya, al reconciliarnos, hermano, y al hacernos sus hijos, es precisamente, aleluya, obrar en nuestras vidas para que podamos comprender cómo trata el Padre, Dios, el Señor, a sus hijos, amén, a aquellos que tienden a la conversión, aquellos que deciden creer en Dios y deciden, aleluya, literalmente hacer de Dios su Padre. Te vuelvo a repetir, quizá no te sea extraño por la generalidad del uso de la palabra, pero hay un hombre, aleluya, que hizo un estudio llamado Jeremías, Joaquín Jeremías. Él es un estudioso europeo. Y este hombre hizo un estudio, hermano, acerca del Antiguo Testamento, acerca de la paternidad de Dios. Este hombre, Joaquín Jeremías, y él hace este estudio de la paternidad de Dios. Y entonces él llega a un punto en lo que él estudia y empieza a hacer una lista, una larga lista
acerca de las formas en las que se instruía en el Antiguo Testamento. Los padres instruían a los hijos cómo debían de dirigirse a Dios cuando oraban. Y en esta larga lista podemos encontrar el Todopoderoso, el Soberano, el Yo Soy, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y la lista se extiende mucho, pero esa lista tan larga y tan grande, hermano, carece de una forma de dirigirse a Dios, y es precisamente la de Padre. En el Antiguo Testamento los hombres eran enseñados, escúchame bien, el pueblo de Dios, no tú y yo, el pueblo elegido, el original. Y ellos no concebían, aleluya, hablarle a Dios como Padre, es decir, no entendían la concepción de decir, yo soy un hijo de Dios. ¿Estás acá? Cosa que en nuestra cultura o en nuestra religiosidad, hermano, la concebimos como algo tan natural, y que no es así. Te explicaba yo ya, y espero que lo hayas entendido, aleluya, en la predicación pasada, que el único, aleluya, que es proveniente, aleluya, y que decía yo, si podríamos decir que tiene toda la figura del Padre, es Jesucristo. Él es el unigénito, el único Hijo de Dios. Es decir, a Él se le transfirieron toda la naturaleza de Dios Padre. Él tiene, si lo quisiéramos llamar así, hermano, toda la genética de Dios Padre, nosotros no. Entonces los judíos lo comprendían tan bien que para ellos no había una posibilidad de entrar en la oración y decir Padre. ¿Estás acá? Así que lo que tú y yo tenemos que entender esta mañana es valorar, si tú y yo somos hijos de Dios, valorar esa posición, hermano, escúchame bien, que no se gana. No hay forma de ganarnos el título de hijo de Dios. No hay forma de comprar, hermano, ese título de hijo de Dios. Y es muy importante entenderlo, porque a partir de esta concepción, aleluya, de que no somos hijos de Dios por naturaleza, deberíamos entonces de entender y comprender por qué es tan valioso, aleluya, mirarnos como hijos de Dios en la adopción de Jesucristo, y por ende, en esa valoración, hermano, empezar a tener un comportamiento como hijo de Dios. Y eso es de lo más difícil que puede existir en este mundo. Yo, una de las cosas que se me hacen muy difíciles y aparte me da miedo es, veo, hay un canal ahí en National Geographic que hay buzos que van a la Antártida y, hermano, de noche se meten ahí para ver qué tipo de animales hay, tratar de descubrir alguna nueva especie. En la oscuridad, de noche, aparte es el mar, no sé. Y sabes, hermano, hay hombres que hacen eso. Hay hombres que hacen este tipo de cosas, amén, y quieren asombrar y tienen el valor y todo eso. Pero cuando hablamos de ser un hijo de Dios, es más difícil comportarse como hijo de Dios que bajar de noche, amén, a 100 o 200 metros buceando. Es más difícil. Si tú dices, yo quisiera entrar en la NASA, hermano, eso es nada en comparación a cómo se vive como hijo de Dios. ¿Qué cosa hay difícil para ti? Yo quisiera cantar como, no sé, imagínate tu mejor artista. Eso no es nada comparado a lo que la Biblia refiere del comportamiento de un hijo de Dios. No hay nada, hermano. Quiero que en tu mente ahorita ya lo mejor, lo más nice. Si tú tienes alguna profesión, ahí en tu profesión seguro conoces al top de lo top de lo top y dices, híjole, pues llegar allá, eso es lo más fácil que puede haber. Lo difícil y lo complicado realmente es vivir como un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hablar de un hijo de Dios va, hermano, a tener que tratar con tus gustos, con tus planes, con tu temperamento, va a tener que tratar con tus pasiones, con tu pecado, va a tener que tratar con tus desobediencias, con tus rebeliones, con tus lógicas, con tus inteligencias. Hermano, estudias una carrera, de lo más que te alcanza a retar es en tu inteligencia, en la lógica por ahí. ¿Estás aquí? No te reta más. O cuando llegas al salón de clases te dice el maestro, a ver, ven para acá, ¿cómo te portas con tu papá? ¿Te preguntan? ¿Qué le importa al maestro o no? Oye, a ver, ven para acá, trabaja así, trabajo, y aportas en tu casa, pues al maestro ni le interesa, hermano. ¿Estás acá? Pero ser un hijo de Dios, ser un hijo de Dios es, ¿por qué no vino usted a la iglesia? Ya sabe usted. No quiero seguir con ese tipo de ejemplos para que no crea que es directo, pero el libro de Juan, capítulo 1, ese es el que nos refiere lo glorioso de ser hijos de Dios, y es el versículo que refiere que no es algo natural.
sino que es un don de Dios. El único que es hijo de Dios en esa naturaleza se llama Jesucristo. Juan capítulo 1, me gusta mucho cómo lo expresa, aleluya, un hombre, y dice: Jesucristo es el monógenes de Dios. Es el monógenes de Dios y se refiere al único. Amén. Y entonces cuando nosotros entendemos que somos hijos de Dios, tenemos que entender por eso el poder de la adopción, el gran milagro que sucede en la adopción. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o puede usted incluir ahí derecho. Les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ayúdenme a orar. Padre, quiero darle gracias. Muchas gracias por su palabra esta mañana. Ayúdenos a entender y a comprender el don que nos ha dado, Señor, de ser hechos sus hijos, mi Dios. De tener, Dios, aleluya, ese privilegio de ser hechos, de ser convertidos en sus hijos, mi Dios. Le ruego que esta mañana abra el entendimiento a su iglesia, a su pueblo, y sea su Espíritu Santo, Señor, el que pueda crear en cada uno de nosotros esa convicción, Dios, de entender que no somos hijos por naturaleza, pero tu grande amor con que nos has amado, Señor, nos ha traído, Señor, para convertirnos en tus hijos, Señor. Gracias, gracias, Señor, por tan grande privilegio extendido hacia nuestras vidas. Toda la gloria te pertenece en el nombre santo de Jesucristo. Amén. Mira, hermano, este versículo es muy enseñado en la iglesia cristiana. Es un versículo, hermano, aleluya, que comprende, hermano, aleluya, el saber y el conocimiento para que cada individuo pueda comprender, aleluya, que no nació siendo un hijo de Dios, sino que el hombre, el individuo, hombre o mujer, aleluya, necesita, amén, acudir a Dios, hermano, con una fe. Necesita entender, hermano, aleluya, que el trabajo, aleluya, de Dios es llevar al hombre o al individuo a creer en él, de tal manera que ese alguien, hermano, pueda recibir a Dios como su Señor y como su Padre. Tenemos que entender la profundidad, hermano, porque la Biblia, escúchame bien, durante todos los 37 libros del Antiguo, 39 libros del Antiguo Testamento, hermano, no hay un hombre que se refiera a Dios como Padre. Y te estoy hablando, hermano, de miles de años, aleluya, que están ahí. Dice este mismo hombre que estudió, aleluya, que en el siglo, bueno, en el año 1000, por ahí así, está, hermano, registrado. Y fíjate, 1000 años después de Cristo se registra a un judío hablándole a Dios como Padre. Jesús, hermano, ya había, aleluya, enseñado acerca de que tú y yo podíamos tomar la misma filiación de él como hijo. Jesús, los hombres le dijeron: enséñanos a orar, y él dice: bueno, cuando vengas a orar, dile Padre nuestro. A Jesús, hermano, eso le costó la vida, porque los judíos no podían concebir que un hombre, aleluya, amén, pudiera, aleluya, tomar el título de hijo de Dios y caminar como si nada por la tierra. Los hombres no podían comprender en su religiosidad, hermano, aleluya, que alguien de carne y hueso pudiera llamarse a sí mismo hijo de Dios. Los judíos, hermano, si vieran la naturaleza con la que tú y yo decimos que Dios es nuestro Padre, o miraran la naturaleza con la que hoy nos llamamos tú y yo hijos de Dios en los tiempos de Cristo, nos hubieran crucificado, nos hubieran decapitado, nos hubieran, hermano, arrancado la piel vivos, porque para ellos era una ofensa. Así que el título que hoy tú y yo ostentamos como hijos de Dios, hermano, ha costado mucho en la historia, y quizá tú y yo ni siquiera lo valoramos. ¿Estás acá? Hablar de ser hijos de Dios, hermano, es hablar, dice Juan 1, aleluya, ahí donde leímos, dice, es algo que Dios te da. Dios te da ese derecho, Dios te da ese poder, Dios te da ese lugar para que tú seas hecho un hijo de Dios. Así que cuando Dios, hermano, refiere esto, es que tú y yo podamos comprender, aleluya, que cada uno de nosotros necesita mirar hoy que en su naturaleza de humano
No hay nada semejante a Dios en el sentido de santidad, en el sentido de consagración, en el sentido de obediencia, según los estándares que el Hijo único marcó y ha determinado para todo el pueblo. El único, el unigénito, ya dijo cómo se ha de vivir, cuál es el estándar en el que tú y yo deberíamos de conducirnos, y no solo tú y yo, todo hombre y toda mujer que se llaman a sí mismos hijos de Dios, deberían hoy de mirar cuál es el estándar que Jesucristo ha dejado escrito, hermano, aleluya, para que así mismo nos conduzcamos. Ser un hijo de Dios es un privilegio. Ser un hijo de Dios, hermano, no tendría por qué avergonzarnos. Ser un hijo de Dios debería de llevarnos, hermano, a la satisfacción plena de decir, soy un hijo de Dios. El Señor Jesucristo, en esa hombría que tenía, le dijo a los hombres, ustedes son hijos de Satanás, porque ustedes hablan mentira. Escúchame bien, por la mentira. Ya estaba el Señor diciendo, son hijos de Satanás. Pero los hijos de Dios, decía yo, aleluya, el miércoles, andamos como en luz. Los hijos de Dios, hermano, aleluya, como hijos amados, obedecen. Y lo acabas de oír el miércoles. Y tú podrías haber dicho, palomita, palomita, palomita. Pero la obediencia es profunda. La obediencia no tiene que ver contigo y Dios en lo personal, en lo individual, allá en tú y la oración, y dices, pues es que yo y Dios. No, hermano. ¿A poco era Jesucristo y Dios y se olvidó de nosotros? Era Cristo y Dios y se olvidó de sanar, de resucitar, se olvidó de devolver la vista, de traer, aleluya, sanidad a los cojos. No. Que el único que podía haber dicho somos el Padre y yo era Él, hermano, pero Él expuso su vida en obediencia, y fue una obediencia, dice, que lo llevó hasta la muerte, y la muerte de cruz. Así que un hijo necesita concebir, hermano, que si nosotros hemos, aleluya, entrado en este poder que Dios nos ha dado y nos ha otorgado para llamarnos hijos de Dios, hoy necesitaríamos mirar ese tipo de actitud y de acción, aleluya, con la cual vivimos. ¿Cómo está tu actitud? ¿Cuál es tu forma en la que tú te desarrollas como hijo de Dios? Porque yo entiendo que hoy prácticamente todos hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y espero que no vivas solamente con la conciencia de decir, ay, ya me perdono mis pecados y voy a ir al cielo. No, porque del día que te los perdonó hasta el día que llegues al cielo, hay un largo camino que tienes que recorrer y necesitas vivirlo como un hijo de Dios. En esa senda que te va alumbrando cada día más y más y más. Mire, hermano, lo que dice Juan en su epístola, primera de Juan. Es muy interesante hablar de ser hijo de Dios, muy, muy interesante, pero muy difícil, es muy complicado, no imposible. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Y dice ahí en subtítulos, hijos de Dios, está acá. Mirad, fíjate, hermano, fíjate qué epístola o qué carta. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Hermano, la forma asombrosa en la que Él escribe, es decir, mira, aleluya, de qué forma nos ha amado Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y dice su carta, mira el tamaño de amor, mira la grandeza de amor que tiene Dios para con nosotros. Mira el amor del Padre, mira su amor para que seamos llamados hijos de Dios. Es decir, ese título que hoy tú y yo podemos colgarnos, hermano, costó la vida de Cristo en la cruz.
costó una corona de espinas sobre su cabeza, costó, hermano, que lo escupieran, lo bofetearan y todo lo que ya sabemos, que le deshicieron la espalda a latigazos, para que tú y yo hoy tomemos el título, hermano, como payasada. No puede ser así. Usted tiene que entender que si usted se dice llamar hijo de Dios, entonces usted tendría que acudir al ejemplo de Jesús para saber cómo debería de comportarse para no avergonzar a su padre. ¿Estás aquí? La Biblia dice, ¿cuántos están leyendo los proverbios? Y entre ahí los proverbios tú vas a encontrar un versículo que dice que al hijo que no se le corrige avergüenza a su madre y avergüenza a su padre. Entonces, cuando en la iglesia no hay ese sentir de corrección sobre nuestras vidas, vas a avergonzar a Dios y a su iglesia. La cuestión es que todos los que somos padres sabemos bien que tenemos un hijo que se deja corregir bien y otro no se deja corregir. Pero el hecho de que no se deje corregir no quiere decir que no lo corrijamos. ¿Estás acá? Así que Dios nos mira igual y dice, bueno, este hijo se deja corregir, gloria a Dios, va bien. Este no se deja corregir, pero no por eso no lo voy a corregir. ¿Por qué, hermano? Porque Él nos ve como hijos. Y dice este hombre, aleluya, mira el amor con que te ha amado para que te llame hijo. Mira lo que Él ha hecho, hermano. Me asombra pues la escritura porque dice, por esto el mundo no nos conoce. Y tú y yo estamos luchando porque nos reconozca el mundo. Eso no es la actitud de un hijo. Nosotros estamos peleando por el reconocimiento de algo que Dios dice, aquí no te reconocen. ¿Cuántos pueden con eso en su orgullo? ¿Cuántos pueden con eso con su inteligencia? ¿Cuántos pueden con eso, hermano, en su corazón? ¿Cuántos pueden con eso cuando voltean y ven su cuenta y dicen, no, pues a mí me tienen que reconocer? Dice aquí, a un hijo de Dios el mundo no lo reconoce. ¿Puedes con eso? Porque no es fácil. No es fácil caminar, hermano, sin que nos aplaudan. No es fácil sin que nos reconozcan. No es fácil. Pero un hijo de Dios entiende, hermano, cuál es la corona que va a recibir y no proviene de este mundo. Un hijo sabe cuáles son las coronas que están guardadas para él en la eternidad y no vienen de este mundo. Así que tenemos que mirar, hermano, que el grande privilegio de llamarnos hijos de Dios necesita obrar sobre nuestras vidas para mejorar en nuestro comportamiento. Que hablar, amén, de ser hijos de Dios, hermano, no tendría que ser algo tan ligero en nuestras vidas, porque Juan 1:12 dice, esto no proviene ni por la voluntad del varón, ni proviene porque tú hayas sido engendrado de hombres, ni proviene porque tengas una sangre de tal tipo. Esto proviene y es un don de Dios para tu vida. Y tú tendrías que empezar a valorarlo. Tendrías que empezar, hermano, a asombrarte de decir, caray, con tantos defectos, ¿soy un hijo de Dios? Sí, porque Él me redimió. Sí, porque Él me adoptó. Porque el único es Jesucristo y después de Él todos somos hechos hijos de Dios. Romanos capítulo 8. Y entonces, hermano, también tú y yo podríamos tomar nuestras canicas y decir un día, Padre, dame la bendición que me prometiste e irnos. ¿Estás acá? Porque el que se fue era hijo también, ¿sí o no? Estoy hablando del hijo pródigo. Y vino y le dijo, Padre, es como que ya no me hallo aquí. Y el padre, hermano, que yo... Me falta muchísimo para poder entender ese tipo de cosas. Que Dios me ayude. Y el padre tomó las cosas y le dijo, toma. Pero él lo esperó. Sabía que el mundo no lo iba a reconocer. ¿Estás acá? Sabía que el mundo no le iba a dar un lugar como él lo tenía en su casa. Tú tienes que entender el lugar que tienes dentro de la iglesia, no por nosotros, no por ser el camino, no porque yo sea el pastor, no. Porque Él te eligió para ser su hijo. Él te eligió para que usted sea su hija. Él le eligió a usted. Y quien tendría que entender, aleluya, el valor de ser llamado hijo o hija es usted, igual que yo. Los que tendríamos hoy, hermano, aleluya, que buscar hacer todo lo que se tenga que hacer para honrar a nuestro Padre, somos nosotros. Es bien glorioso ser llamado hijo de Dios. Es bien honroso, hermano. Entiéndelo, no hay título que sobrepase el título de hijo de Dios. Los hombres se enojaron por eso con Cristo. No te puedes hacer hijo.
Romanos 8, ¿está aquí? Versículo 9. Ponga un poco de atención porque es de 9 al 17 y a veces entre tanta escritura podemos perdernos, pero ponga atención. Romanos 8, versículo 9 al 17. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, y está con E mayúscula, se refiere al Espíritu de Dios. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Ponga mucha atención en eso, ¿eh? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu es el espíritu del hombre, por eso está con E minúscula, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cuál justicia? La que Cristo llevó a cabo en la cruz. Y si el espíritu, nuevamente el de Dios, y si el espíritu de aquel levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, o sea, Dios y su espíritu, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, escuche, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿sí está ahí? Estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que lo que estamos leyendo en resumen es que Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Es decir, necesita haber una unidad, hermano, entre Cristo y nosotros para poder glorificar al Padre. Necesita haber una unidad del Espíritu de Dios con nosotros para poder exaltar al Padre y literalmente podamos decir, Abba, Padre. Cuando tú y yo lo cantamos, Abba, Padre, hermano, se oye bonito. Pero ese Abba Padre era el reconocimiento de un individuo a Dios, hermano, no solamente de palabras, sino de hechos, hermano, contundentes que podrían, hermano, aleluya, dar, amén, un golpe de autoridad y decir, sí, soy hijo de Dios. No porque yo lo diga, porque me adoptó y ese espíritu de adopción me ha llevado a dejar de vivir según mi carne. El espíritu de adopción me ha llevado, hermano, a ser gobernado por el espíritu para comenzar a vivir como hijo. Ahora, yo quiero que entiendas algo, hermano, y quiero que lo entiendas junto conmigo. Yo no soy el que plantee esta doctrina. Yo no soy el que te digo que no eres un hijo de Dios. Pero si te veo comportarte como alguien que no es gobernado como hijo de Dios, según lo que dice esta escritura, entonces es claro que no somos hijos de Dios. Ningún hombre que se comporta según su carne, hermano, amén, en esa explosión, en esa falta de temperamento, de dominio propio a su temperamento, sin esa falta de templanza, sin esa falta de la obra del Espíritu Santo en ti, es que esto es... Creo que es muy claro, ni siquiera tendré yo que explicarlo porque te puedo enredar. Pero el que no es guiado por el Espíritu de Dios no es hijo de Dios. ¿Sí se entiende así? Entonces, ¿quién debe de definir si somos hijos o no? Usted sabe cómo se comporta, usted sabe cómo vive, usted sabe cómo reacciona, usted sabe, hermano, aleluya, quién es usted, como yo sé quién soy yo. Entonces tienes que entender por qué lo glorioso de ser un hijo de Dios, porque no es un título, es una forma de vida.
Porque no es que yo me ponga, hermano, aleluya, ¿cómo podría decir? Ese pronombre, hijo de Dios, Edgar David Velasco. No, no. Tenemos que entender que hablar de hijos de Dios, hermano, te va a sumar, amén, una serie de responsabilidades que tienen que ver con tu forma de vida, hermano, y que desde ahí, escúchame bien, desde nuestra forma de vida se califica si somos hijos de Dios o no lo somos. Porque podríamos quedarnos con la parte bien bonita y hermosa, creer y recibirlo, Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, y hasta ahí decir, está bien fácil, está bien papita, ya creo en Dios, ya le dije que entre en mi corazón, soy un hijo de Dios. Desde ahí comienza las arras del Espíritu, el sello del Espíritu Santo, a garantizar que si somos gobernados por Él, entonces somos hijos de Dios. ¿Estás acá? Así que es importante comprender esta mañana, hermano, nuestra necesidad de ser gobernados por el Espíritu de Dios, nuestra necesidad, hermano, de que el Espíritu Santo nos pueda también mostrar, como decía Juan en su carta, en la primera epístola, mira, asómbrate de que somos llamados hijos de Dios porque el amor del Padre se manifestó. Y eso es muy importante entenderlo, hermano. ¿Por qué? Porque entonces así la iglesia va a valorar que Dios, el Señor, lo adoptó o la adoptó. Es entonces cuando tú dices, caray, ¿por qué a mí? Estaba orando el viernes, que estábamos aquí en la oración, y entonces me vino una pregunta, y después Dios me quebrantó, pero pues me vino una pregunta y dije, ¿por qué puedo entrar a la presencia de Dios? Y me empecé a sentir muy mal. Dije, soy el menos indicado para decirle, quiero entrar al lugar santísimo. Y se me vino la figura de la Biblia que dice que hay un lugar santo y luego un lugar santísimo, y ahí estaba el Señor. Y que los hombres, hermanos, se guardaban para entrar al lugar santo, y si no estaban así, caían y morían. Y me empezó a venir toda esa parte doctrinal de la Biblia que yo he enseñado, que he leído, caray. Y entonces cuando estaba yo ahí orando, dije, Señor, perdóname. Y ya empecé a hablar con Dios, hermano. Y dije, a veces me hace falta a mí, como Edgar, que me siga cayendo ese 20 de entender que no puedo entrar como Juan, como mi casa, sin limpiarme los pies. No, iba yo a entrar a la presencia de Dios. Y no te estoy diciendo que te tenga que pasar, y espero que algún día te pase y Dios te lo muestre. Pero es cuando dices, híjolas, pues yo podría decir, soy hijo. Yo espero que no sea así, pero ¿en qué casa de nosotros el hijo tendría que pedir permiso para abrir el refrigerador y tomarse la leche? No, espero que no, En la casa de usted, y creo que también en la de ustedes, pues se levanta mi hija, va a la cocina, abre la cocina, se sirve la leche, el cereal. No me mandan WhatsApp, papá, ¿puedo comer cereal? Somos hijos, ¿sí o no? ¿Sí estás aquí? Entonces a veces tú y yo, en esa naturaleza, pues nos metemos a la casa de Dios y queremos vivir como si nada y ser como si nada. No, porque esta naturaleza no proviene así. Esta naturaleza proviene de adopción, y por ende tendríamos que entender todo lo que Él ha hecho. Hermanos, llamarnos hijos de Dios no tiene que ver solamente con una doctrina teológica. Llamarnos hijos de Dios tiene que ver con el sacrificio de Cristo para nuestras vidas, y que a través de ese sacrificio, igual que Él es hijo, tú y yo podamos llamarnos hijos. Escúchame bien, con esto quiero terminar. Asemejándonos, y esto es bien fuerte, espero que lo entiendas, asemejándonos a Jesús. Híjolas. Por adopción, hermano, entiéndelo. Nos vamos a asemejar al único, al santo, al verdadero, al real, al que literalmente nunca falló, al que nunca puso un pretexto. A Él nos vamos a asemejar. Por eso Él es el primogénito y después todos nosotros. Así que este título que tú te cuelgas, y que está bien porque el Señor te ha escogido de hijo de Dios, tiene que llevarte hoy a reconsiderar tu comportamiento y tu forma de vida, y a ver si es el Espíritu Santo el que te está gobernando hoy. De lo contrario, usted puede venir y volver a leer Romanos 8. Vamos a ponernos de pie, aleluya, esta tarde. Amén. Y vamos a orar. Y vamos a orar, hermano, porque, híjola, sí es bien difícil ser hijo de Dios. Es bien difícil comportarnos como hijos de Dios, híjolas.
Yo, en mi caso, es más difícil porque no tuve esa figura paterna de la cual yo colgarme y decir, pues es que así es mi papá. No tuve esa figura paterna de la cual yo podría decir, tengo herencias de él, por supuesto, porque sabemos que así funciona, pero muchas cosas, amén, las fui decidiendo yo, las fui haciendo yo y no tengo esa figura. Entonces, por causa de una falta de figura natural de un padre en mi vida, como Edgar Velasco, me fue muy difícil entender y comprender la figura de padre de Dios hacia mi vida. Una de las cosas que a mí más me costaron, hermano, fue literalmente la obediencia. Para mí, estar gobernado, tener una autoridad, entregar cuentas era algo con lo que yo no podía. Había algo, pues una pelea, una lucha muy fuerte porque carecí de una figura de autoridad, carecí de una figura de hombre, carecí de esa figura que te gobierna, carecí de esa figura que te dice no. Uy, dices, mi madre hizo todo el esfuerzo, me miraba y ya yo decía, bueno, está bien, porque soy de la vieja escuela. Pero la figura de padre, cuando llegué al Señor, me fue muy difícil porque concebía yo que tenía que comportarme como el hijo que yo era. Y la Biblia dice, no, esto es otra cosa. Aquí hablamos de tu espíritu y el mío, aquí hablamos de una unidad muy diferente. Aquí hay otra cosa. Aquí no se trata de mis genes en ti. Si mis genes estuvieran en ti, serías literalmente como Cristo Jesús. Pero aquí hablamos de tus genes naturales de hombre caído y de mi espíritu buscando obrar en ti. Aquí hablamos de que tú entiendas que te he adoptado. Aquí hablamos de que tú entiendas que el hacerte mi hijo ha sido una voluntad mía. Ha sido el don que he querido darte. Quiero darte algo. Y eso que quiero darte es que tú puedas ser hecho ese hijo de Dios. Cada uno de nosotros tiene que entender por qué es importante decirle, Señor, entra en mi vida. Señor, creo en ti. Señor, te acepto como mi Padre, como mi Señor. Pero después de eso entender que tenemos que comenzar a caminar hacia el cielo, empezar a caminar hacia donde la luz nos ilumine más. Así que, hermano, ser un hijo de Dios es lo más glorioso que te puede pasar en tu vida. No lo desprecies, no te avergüences. Es lo más glorioso que tú puedes tener, aleluya, a los ojos de cualquier ente espiritual. Cuando el diablo nos ve, ya no ve a Edgar, ve al Hijo de Dios adoptado. Cuando el diablo viene y te ve, hermano, ya no te ve a ti, ve a un hijo de Dios que está caminando a ser semejante a aquel que murió por ti. Cerremos un momento nuestros ojos y quiero que medites esta mañana, que medites acerca de este mensaje, de esta enseñanza, que medites, hermano, respecto a, hay esa unidad entre el Hijo Jesucristo y yo, como la había entre el Padre Dios y su Hijo Jesucristo. Todas las oraciones, excepto una, todas las oraciones que Jesús hizo, en todas se refiere al Padre, a Dios como su Padre. En todas. Porque para él era su Padre y él se comportó como su Hijo. Porque para él, hermano, la figura de hijo tenía que ver con humillarse, tenía que ver con obedecer, tenía que ver con someterse, tenía que ver, hermano, aleluya, con poner la otra mejilla, tenía que ver, hermano, aleluya, con ser acusado, tenía que ver con muchas cosas, menos con soberbia, menos con altivez. Ser hijo no tenía que ver con mandar a llamar a los ángeles y trajeran destrucción a las ciudades, no. Ser hijo no tenía que ver con tener que dar la aceptación cuando los discípulos dijeron, si quieres oramos para que caiga fuego como a Sodoma y Gomorra. Y dijo, no. Porque ser hijo, hermano, es estar controlado por el Espíritu de Dios. Porque ser hijo, hermano, tiene que ver con que lo que ahora hago ya no está funcionando solamente en mi fuerza, en mi lógica o en mi inteligencia, sino está funcionando porque el Espíritu de Dios mora en mí.
y me anima y me lleva y hace que haga y está obrando en mí. Porque es el Espíritu de Dios el que manifiesta que soy su hijo. Es su Espíritu. Y entonces, hermano, nos damos cuenta que ya no necesitamos fuerza de voluntad, sino que necesitamos al Espíritu Santo. Que no necesitamos ser tan inteligentes, necesitamos al Espíritu Santo. Que no necesitamos nada de lo que este mundo da, necesitamos al Espíritu Santo. Y esta mañana yo quiero invitarte a venir al altar y decirle: Señor, dame tu Espíritu. Dame ese Espíritu que testifica que soy tu hijo. Dame ese Espíritu que garantiza que me comporto como tu hijo. Dame tu Espíritu. Dame tu Espíritu, porque soy débil. No sé qué quieras decirle al Señor en el sentido de dirigirte a ti mismo. Pero, hermano, es el Espíritu en nuestras vidas el que genera la unidad que produce que podamos estar siendo hechos hijos de Dios. Si un día ya le dijiste: entra en mi vida, si un día ya creíste en Él, tienes que seguir caminando y tienes que caminar como hijo. Si usted está aquí, quiere venir al altar y hablar con Dios respecto a recibir su Espíritu, a tener su Espíritu y a testificar usted como hijo de Dios, usted puede venir al altar. Usted puede venir al altar, hermano. Porque Cristo nos ha hecho semejantes a Él. Aleluya. Aleluya. Estás aquí por primera o segunda ocasión y tú dices: yo nunca he recibido a Dios como mi Padre, nunca lo he recibido como mi Señor. Yo pensé que yo era hijo de Dios. Quiero invitarte a hacer una oración. Vamos a pasar al altar los hermanos, y tú quieres venir al altar, puedes venir, pero quiero invitarte a hacer también una oración. Así que vamos a adorar al Padre, vamos a adorar al Hijo, vamos a adorar al Espíritu Santo, y esta mañana vamos a orar. Iglesia, el altar está abierto y todos nuestros invitados o personas nuevas también queremos invitarlas para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, y para cumplir lo que dice Juan 1:12, que puedas tener ese derecho de ser llamado hijo de Dios. Aleluya.